La cara y las manos tienen en el cerebro una grandísima representación. Es por eso que un masaje en la mano, en la cara, es tremendamente relajante, no solo para la mano o para la cara, sino para todo el cuerpo. Así que si quieres hacerle un bonito regalo a tu chico o a tu chica, quédate a ver este vídeo y aprende a hacer un relajante masaje de manos. Pero vamos a comenzar con unas pautas, con unas ideas previas. Sí, solo es un momento, enseguida pasamos a la zona de masaje para que puedas practicar. ¿Sí? Bien, yo te voy a ofrecer 4 maniobras, 6, 8 básicas, sí, pero luego tú puedes ser creativo, creativa, sí, y dejarte llevar, que es algo muy importante en este caso. Preferentemente el masaje va a ser en la palma, que es donde hay más músculos, pero puedes trabajar toda la mano en general. Como importancia, el ritmo, ¿sí? Rítmico, las cosas rítmicas ayudan a que la persona vea como previsible lo que está recibiendo, ¿sí? La intensidad, que no haya grandes variaciones de cosas muy intensas o más suaves, ¿sí? Que nunca sea muy intenso, que nunca sea doloroso, como pongo ahí abajo, ¿sí? Y tu respiración y tu intención tienen que estar acompasados, tienes que estar respirando con suavidad, con tranquilidad y poniendo una intención, tienes que sentir que estás transmitiendo una delicadeza, un cuidado, un cariño o un amor, ¿sí? Si pones esa intención, las probabilidades de que te salga bien y de que la persona lo reciba como algo muy agradable, muy bonito, van a ser mucho mayores. Mucho más que si sigues unas pautas y unos movimientos tal y como me dice aquí el señor Íñigo. ¿De acuerdo? Bien, puedes usar un poquito de crema o aceite relajante e insisto, no dolor. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la zona de camilla, donde nos espera Sonia. Yo tengo aquí una crema, la verdad que no tengo crema de masaje, voy a usar una crema hidratante corporal, ¿sí? Que cuando menos va a hacer que mis manos estén un poco más grasientas. Yo tengo las manos bastante secas. Sonia, que ya hemos estado probando antes, no tiene precisamente las manos tampoco muy grasas, ¿sí? Con lo cual necesitaremos un poquito, si es justo, para que las dos pieles tengan ya ni siquiera resbalar, todo lo contrario, que tengan una especie de adherencia rica, ¿sí? Porque si está muy seca, resbala de puro, ¿sí? De pura aspereza. Si está demasiado graso, demasiado mojado, resbala demasiado, ¿vale? Bien, que yo ya me he puesto, ya me toco carne y ya me pongo, me pongo a trabajar. Muy bien, vamos a comenzar siempre trabajando la zona del antebrazo y muñeca, ¿sí? Porque si vamos a trabajar mano, la mano depende del brazo, depende del antebrazo, depende de la muñeca. Lo ideal sería empezar trabajando del cuello, porque al final, sí, la muñeca viene del codo, el brazo, sí, hasta el cuello. Pero bueno, vamos a aprender a hacer un masaje, ¿sí? Y ya ves que yo estoy siempre con una idea de tracción, ¿sí? Tracciono, ahí es donde la adherencia, ¿ves cómo resbalo? Pero la adherencia que me genera ese poquito de crema me permite a la vez tirar, ¿sí? Y a la vez resbalar. Si estuviera demasiado seco, o bien se quedaría quieto y no resbala, o bien, sí, iría a tirones, ¿sí? Esto me permite, ¿sí? Resbalar mientras hago una presión en el antebrazo, ¿sí? Y llego hasta la muñeca, ¿sí? Y según se me va a escapar, cambio de mano, ¿sí? Y puedo ir trabajando así el antebrazo y muñeca, ¿sí? Cambio de mano, antebrazo y muñeca. Bien, podemos trabajar ahora la propia muñeca, del centro hacia los lados, tanto por detrás como por delante. Estoy haciendo maniobras profundas. Hay cierta intensidad, ¿eh? No es doloroso, pero sí hay una intensidad, una profundidad. Zona carnosa, zona musculosa,
Los músculos agradecen las presiones profundas, no intensas, no es con la punta, no clavo la punta, ¿sí? Son siempre contactos plenos, planos, ¿sí? Con mucha adherencia, con mucho arrastre. ¿Ves? Ahora mi dedo no resbala, ¿ves cómo movilizo los tejidos? ¿Sí? Lo que hago es esa adherencia y deslizo, ¿sí? Esa adherencia y deslizo. Desde el centro de la muñeca hacia los lados, hacia la zona tenar, que se llama, e hipotenar, ¿sí? La zona del pulgar y la zona del meñique, ¿sí? Desde el centro a ambos lados. Bien. Podemos trabajar ahora todo lo que es la palma de la mano, desde la muñeca. Aquí sí que estoy haciendo un poco más incisivo. ¿Por qué? Porque no lo hago con un solo dedo, lo hago con 4 dedos. Ya la superficie de apoyo es mucho mayor. Si lo hiciera con un único dedo, sí, estaría siendo demasiado hiriente, vamos a decir, demasiado incisivo. Como lo hago con 4 dedos, sí, vamos a decir que la presión se reparte y ninguno de ellos hace daño. Ninguno de ellos entra demasiado. Estoy trabajando toda la fascia palmar. También los músculos interóseos. Podemos trabajar igualmente entre los metacarpianos, que son estos que se mueven, ¿sí? Hay unos espacios entre uno y otro, donde están esos músculos interóseos, lumbricales. Especialmente aquí, esta es una zona muy potente, es una zona muy importante, ¿sí? Aquí podemos rozar el dolor, ¿sí? Rozar quiere decir que un poquito todavía, ¿vale? Pero si es más que un poquito, estamos haciéndolo demasiado fuerte. Es un pellizco, ¿sí? Yo estoy cogiendo, estoy pellizcando, ¿sí? Pellizcando con la intensidad justa. Y parto de aquí, ¿sí? Y desciendo, ¿sí? Podemos tirar del pulgar, lo cojo, lo abrazo desde arriba, ¿sí? Desde arriba y tiro de él. Y cojo, lo abrazo y tiro de él. Cojo, lo abrazo, lo torsiono y tiro de él. Lo puedo torsionar en la dirección contraria y tiro de él, ¿sí? Puedo torsionar hacia aquí o hacia aquí, hacia aquí o hacia aquí. Y tiro de él. Podemos trabajar los dedos individualmente. Tanto por arriba como por los laterales. Tanto arriba y abajo, pellizcándolos, como los dos laterales. Arriba y abajo o los laterales. ¿Sí? Tercer dedo. Yo no estoy en esa actitud, en esa posición de suspirar,
de yo mismo contactar conmigo mismo, con ese lugar amoroso, básicamente porque estoy grabando este vídeo y estoy más en explicarte a ti, pero tú debieras de estar sintiendo lo que haces, sintiendo el feedback que te da el cuerpo de la persona a la que estás trabajando. Lo mismo puedes trabajar el pulgar, y nos faltaría una maniobra en la que cogeríamos las puntas de los dedos, las colocamos en mitad, ¿sí? Vamos a hacerlo desde arriba y abro, ¿sí? Lo que estoy haciendo de alguna forma es abrir, separo mis dedos y abro hacia atrás la palma de las manos, ¿sí? Es más cómodo hacerlo así, lo ves peor, ¿sí? Pero yo abro, separo los dedos, estoy abriendo su palma de la mano, ¿sí? Quizás también aquí podamos verlo. Eso es. Ves que clavo los dedos, los clavo en el medio de la palma de la mano y luego abro, ¿sí? Abro. Para ampliar, también podría hacerlo así, ampliando. Queremos ensanchar la mano, separar todos los huesos de la palma de la mano. Y creo que con esto podemos redondear. Redondear es siempre todo lo que son maniobras muy plenas, ¿no? Unificadoras de todo lo que hemos hecho. Es como si hemos metido un montón de frutas en el recipiente y ahora las batimos para juntar todo eso. Y poco a poco nos vamos despidiendo. Podríamos hacer ya unas maniobras nuevamente desde el antebrazo, suaves, de despedida. Y aunque no lo vamos a hacer, nos tendríamos que ir a la otra mano. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.